Señor les bendiga. Dios es bueno. Gracias a Él estamos una vez más Así es. en esta hora, en este tiempo, que Dios una vez más nos permite poder llegar por estos medios, hasta donde lleguen estos medios, esta palabra del Señor. Les bendecimos a todos los que escuchan, los que van a escuchar este mensaje, la palabra de Dios. Sean bienvenidos. Recuerda que Dios siempre nos habla a través de su bendita y santa palabra, porque la palabra de Dios es poderosa, poderosa, dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra lo más profundo, divide el alma del espíritu, discierne los pensamientos del hombre y llega hasta el tuétano de los huesos. También la Biblia dice que la palabra de Dios no regresa a él vacía, sino antes hacer la obra que él le ha enviado que haga. Así que Dios te bendiga, tómate un tiempo para escuchar la palabra, porque Dios te va a hablar a través de su palabra. Sean bienvenidos todos y hacemos una oración Amén. para iniciar hoy en este día. Padre, te damos Señor, gracias por tu gracias, infinita Señor. misericordia. Sí, Gracias, Padre, por Padre. tu Hijo Sí, Señor. Jesucristo, que por medio de Él hemos recibido el perdón de nuestros pecados, que Sí, por medio Señor. de Él hemos recibido la justificación, Sí, que Dios por medio mío. de Él hemos sido lavados por su bendita y Amén. preciosa sangre. Así Gracias, es, Padre, así en este es, tiempo que tu palabra va a ser expuesta. así es. Bendecimos a los oyentes, Sí, bendecimos a aquellos Señor. que van a escuchar este mensaje y que sea Aleluya. de gran Sí, bendición y de Dios mío. edificación a sus vidas Abre su y que seas entendimiento. tú, Padre, obrando en sus Sí, corazones a través de tu sí. palabra y tu Espíritu Santo. Señor bendito, Señor que bendito. toque sus corazones, que toque sus vidas Amén. para que puedan recibir, Señor, Oh, el aleluya. regalo más grande, Señor, que tú has dado, la Oh, salvación de sí, nuestras Señor. almas. Los bendecimos a todos, allá donde quiera que te encuentres. Puedes estar trabajando, puedes ir manejando, puedes estar en tu recámara, puedes estar en un momento difícil de tu vida. Déjame decirte, Cristo es la respuesta. Señor, en esta Aleluya. hora bendecimos a cada uno de ellos Sí, y en el nombre Señor. de Jesús, Señor, que extiendas tu mano en la vida de ellos, Amén. Padre. Sí. Todo te lo rogamos y te lo pedimos en el Gracias, nombre de tu Señor. Hijo amado Jesucristo. Amén Amén. y amén. Amén. Gloria a Gracias, Dios. Señor. Eh, Dejamos el tiempo a mi hermano Jorge con lo que vamos a tocar este tema hoy. Amén. Gracias, hermano. Un gusto de estar aquí otra vez Amén. más con usted Gloria a y con el Dios. hermano ingeniero de sonido. Aleluya, el Amén. hermano. Gloria a Que Dios. Dios lo bendiga. Sí, hermano, Así vamos a tocar es. un punto bien importante, hermano, y muchos se van a identificar en el otro lado. Van a saber la posición en la que el Señor Jesús nos quiere poner. Amén. El Señor Jesús es el Espíritu y bendito sea Él que nos da su entendimiento. Vamos a empezar con una escritura en el libro de Corintios, en el segundo libro de Corintios, que es el capítulo 5 y versículo 17, que es bien importante, por favor, todos los que conocen, ojalá que tengan su Biblia a disposición, si no, anótelo para que pueda usted después ver la escritura, porque es bien importante, especialmente en estos días, de chequear con las escrituras, con la palabra de Dios, todo lo que decimos, todo lo que hablamos y todo lo que enseñamos. Así Amén. es. Amén. Ya. A Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, voy a volver a repetir esa frase, esa palabra, Amén. de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El énfasis en esta enseñanza, en esta predicación, será de modo que si alguno está en Cristo. Amén, hermano. Amén. Es bien importante, ¿verdad? Que en lo que vamos a tocar en este tema, ¿verdad? La palabra en, ¿verdad? Es claro ahí Amén. la escritura, dice los que están en, o sea, los que están dentro, los que están profundizados en Cristo. Aleluya. Es bien importante esto y vamos a ver,
según las Escrituras, lo que es estar en Cristo, lo que es realmente haber experimentado el nuevo nacimiento, ¿verdad? Lo que es tener una realidad y una identidad en Cristo. Esto es lo que queremos hoy hacer bastante énfasis, ¿verdad? Porque muchos, hablando sobre, digamos, de personas que creen en Cristo, pero a su manera, a como le enseñó la religión. Pero eso no quiere decir que está en Cristo. Ha oído de Cristo, ha escuchado de Cristo, Así pero es. definitivamente Amén. no se ha cumplido este verso en muchos de ellos, lo que dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. O sea, la palabra es clara, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, las cosas viejas, o sea, la vida vieja, el hombre viejo, la naturaleza vieja, lo que se practicaba cuando el hombre está lejos del Señor, y lo que ahora viene cuando ya tenemos un nuevo nacimiento. O sea, es la gran diferencia de que queremos notar y hacer bastante énfasis hoy, porque muchos hoy dicen, yo creo en Cristo, yo tengo mi religión, yo creo en Cristo y creen a su manera, pero con todo respeto que usted merece, donde se quiera que se encuentre, con todo el respeto debido que usted merece, con los que nos están escuchando, pero es importante decir la verdad de Dios, la Amén. verdad del Señor, Amén. porque vamos a ver aquí algunos puntos que es la gran diferencia de estar en Cristo, porque hoy en día, vuelvo y repito, muchos tienen una falsa creencia de que están en Cristo, pero realmente no lo están. ¿Por qué? Porque no tienen una vida nueva, porque no han nacido de nuevo. Pueden tener conocimiento de Cristo, pero no están haciendo las obras de Cristo. Así es. No están caminando Así como es. Cristo caminó. Así es. Entonces es tener una realidad y una identidad que verdaderamente ha tenido un encuentro personal con el Señor. Entonces queremos hacer énfasis, dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, el que está en Cristo tiene una nueva naturaleza dentro de su ser. Ahora Cristo ha venido a morar a su corazón. Ahora va a hacer las obras de Cristo. Ahora va a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ahora tiene morando al Cristo de la gloria en su corazón. Por eso la palabra, el tema que estamos desarrollando hoy se llama estar en Cristo. La gran diferencia que Así es es. estar dentro de Él. Amén. Amén, mi hermano Jorge. Amén, hermano. Amén, amén. Sí, esa es una gran diferencia en la cual vamos a tratar de hacer entender a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven en el otro lado. Amén. Ojalá siempre, vuelvo a recalcar, que tengan su Biblia a la mano para poder confrontar con las escrituras las cosas que estamos diciendo. Si hay una gran diferencia, voy a poner un ejemplo. La China tiene 1 billón más y más de habitantes. Casi la mayoría de ellos, yo diría un 80%, ha conocido el nombre de Jesús, lo ha oído hablar. Eso no quiere decir que lo conocen netamente, Así es, amén. Y en el mundo religioso, por ejemplo, en el mundo que es una de las religiones más grandes, hablo religión, que es algo inventado por el hombre, um, que tiene también como bastantes filigreses, vamos a decir. Ellos conocen a Jesús, pero no están en Jesús Cristo. ¿Me entiendes? Porque todo aquel que está en Cristo se aparta completamente de toda la inmundicia de este mundo. Amén. Esa es una diferencia abismal entre el que está en Cristo y el que conoce a Cristo.
o el que ha oído hablar de Cristo. Es diferente. El hermano acaba de decir un encuentro personal. ¿Qué queremos decir con eso, con un encuentro personal? Es un approach que uno tiene a acercarse al Señor y pedir perdón por todos nuestros pecados y por toda la falla que hicimos durante toda nuestra vida. Entonces, lo que quiere el Señor es que nosotros tengamos un encuentro con Él personal para que estemos en Cristo. En Cristo. Eso es lo que la Biblia enfatiza en estos días y ha enfatizado desde el momento que el Señor fue a la cruz del Calvario, hermano. Amén. Por Amén. favor, usted. Es una realidad grandiosa, es una realidad estupenda, aquel que ha entendido que es estar en Cristo, Amén. porque definitivamente tenemos que hablar la verdad conforme lo que la palabra de Dios dice. Así es, hermano. ¿Verdad? Porque es. vamos a entrar en puntos importantes acá, ¿verdad? Y no me quiero adelantar, pero es una palabra tan pequeña decir estar en Cristo, porque dice ahí claramente los que están en Cristo, nueva criatura es. Y cuando la Biblia dice están dentro de Cristo. Por ejemplo, vamos, por ejemplo, poniendo, digamos, hablando sobre algunos versos de la palabra de Dios. Aquel hombre y mujer, ¿verdad? Donde quiera que se encuentren, que tuvo un encuentro personal con Cristo y murió en Cristo, o sea, murió Aleluya. obedeciendo, Aleluya. murió profundizado en Cristo, tiene la seguridad que va a resucitar porque murió en Cristo. Hay quienes se mueren, solo conocieron, supieron de Cristo, pero no tuvieron esta realidad, no tuvieron este nuevo nacimiento, que es la gran diferencia. Así es. ¿Verdad? Entonces, por eso es que es una gran bendición estar en Cristo. Hay grandes beneficios estar en Cristo. Entonces, y no separarnos de Él. Porque de hecho también aquel creyente que tuvo esa realidad, ¿verdad? Tuvo ese encuentro, estaba en Cristo, pero por algún descuido se separó y se apartó. Entonces dejó de estar en Cristo, ahora se ha apartado. Entonces, por eso la palabra siempre está haciendo ver, diciendo al hombre que se vuelva, deje el hombre impío, deje el hombre inicuo sus malos pensamientos y vuelva hacia el Señor que tendrá de él Así es. misericordia. Entonces, Amén. muchas veces la religión imperial, ¿verdad? Que por miles y miles de años ha enseñado una falsa enseñanza realmente de Amén. quién es Cristo. Así es. No conocen, algunos de ellos conocen, pero les restringen la verdad a los que ellos tienen ahí en esa falsa enseñanza. Entonces, porque no es nada más de decir yo escuché de Cristo, yo oí de Cristo, yo sé quién es Cristo, sí. Qué bueno que sepamos y conozcamos, pero la diferencia es estar en Cristo. Estando yo en Cristo estoy seguro. Amén. Estando en Cristo yo tengo la plena confianza de que si hoy muero, voy a abrir mis ojos en la eternidad estando con el Señor. Entonces, estar en Cristo es tener una plena convicción de quién soy yo. Tengo una identidad que soy de Cristo porque estoy en Él. Ahora, como dijo este hombre de Dios, ¿verdad? Dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Amén. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo para el Hijo de Dios. Así O es. sea, tener una plena convicción de estar en Cristo. Cuando te preguntan, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de los cristianos, cuando te preguntan, hermano, ¿cuál es tu identidad? O sea, ¿qué identidad tienes en Cristo Jesús? Amén. A las personas que están afuera, que no conocen de Dios, les pueden preguntar, ¿usted tiene identidad? O les preguntan, ¿usted en quién cree? No, pues yo creo en Cristo, pero también creo en esto y esto y esto. No tiene una identidad. Entonces el cristiano debe tener una identidad. Si te preguntan, ¿usted cuál es su identidad? Primeramente, que soy nacido de nuevo, Amén. que soy hijo de Dios, Así es. ¿verdad? Que estoy en Cristo, que soy una nueva criatura. Entonces tenemos identidad, no estamos nosotros a la deriva. Entonces es importante aquí notificar, y te quiero leer un verso de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque es importante, dice Primera de Timoteo 1:9, dice, eh, en Cristo Jesús, dice que su gracia, la gracia te fue dada antes de la creación del mundo. Entonces, en Cristo Jesús nos fue dada una gracia antes, en Cristo. Entonces, se nos dio una gracia antes de la fundación del mundo, según 2 Timoteo 1:9. Aleluya. Entonces, la gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, ¿cómo es eso? Antes que existieras. Esto se entiende, por eso es otra cosa vital y muy importantísima es que el que está en Cristo entiende las cosas espirituales. Así es. No se escandaliza. Así es, hermano. Entonces, así por es. ejemplo, aquí dice que el versículo de segunda, por eso es importante que tengas tu Biblia, que tú que Amén. nos escuchas allá, o alguien que tal vez no tenga acceso a una Biblia, qué sé yo, pero aquí está la palabra, segunda Timoteo 1:9. La gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, ¿cómo es eso? O sea, nuestra mente no Aleluya. alcanza a comprender eso, pero ya está en Cristo, se nos dio esa gracia, dice acá. Entonces, Amén. por eso es lo importantísimo que es estar en Cristo, porque muchos dicen, yo voy con todo el perdón que se merece. Tal vez algunos dicen, yo voy a aceptar a Cristo cuando yo quiera. Es que no depende de ti. No depende de ti, de que tú digas, yo voy a decir no. El Señor dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. La Amén. Biblia dice en Romanos, que dice la palabra de Dios, que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, mi hermano Jorge, mi persona, no buscábamos a Dios, pero Dios tuvo misericordia y ahora estamos en Cristo. Esa es la gran diferencia. Hay quienes piensan de que ellos pueden decidir cuándo van a ser salvos. Yo decido cuándo acepto a Cristo. Como que Cristo estuviera perdido. No, porque eso también debe de cambiar, ¿verdad? Porque muchos dicen, acepte a Cristo. No, no, no. Aquí esto es muy mal ubicada esa frase, Así es, hermano. ¿verdad? Así es. Acepte a Cristo como que Cristo estuviera perdido y le estuviera diciendo, acéptame por favor. No, Amén. esto Aleluya. es por gracia, dice aquí. Amén. O sea que dice que desde los tiempos de los siglos, mi hermano Jorge. Amén, hermano. Conmigo, con usted y con el mundo entero, Dios no cambia, hermano. Así es. Él sigue siendo el mismo. Amén, amén. A través de los siglos, Él sigue siendo el mismo, hermano. Así que cuando la palabra dice que aquellos que están en Cristo, es porque hemos sido predestinados. Gloria a Y Dios. es que Dios no hace excepción de personas. Nunca lo ha hecho ni nunca lo va a hacer. Porque la gracia es para todo el mundo. Bien dice la Escritura que todos lo saben, hasta los chinos en la China saben, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces hay un conocimiento, hay un saber ya de quién es Jesús, pero la diferencia es estar en Cristo. Cuando una persona está en Cristo, todas las cosas viejas pasaron. La mente criminal, las malas palabras, los malos
hechos, los odios, los rencores, los robos, etcétera, etcétera, fueron clavadas en la cruz. Bien dice el libro de Colosenses que todo documento que nos era contrario, el Señor Jesús lo clavó en la cruz, dice, y despojó a principados y potestades, los exhibió públicamente. Hay otras versiones que dicen los avergonzó públicamente. Y no está hablando de principados y potestades que los rodearon ahí, de los judíos, de los fariseos, de los saduceos. No, estaba hablando del mundo espiritual, del cual es muy desconocido para aquel que no está en Cristo. Amén. Mucha gente que no está en Cristo le choca oír hablar de demonios, de un mundo espiritual, le choca hablar de Efesios 6, y hay gente que está sentada por años en la iglesia, en una congregación. No le gusta escuchar hablar de una guerra que tenemos sin cuartel con los enemigos que no son de carne ni sangre. Son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y ahí es cuando uno empieza a entender por qué estamos en Cristo. Estamos en el Señor. O sea, el Señor vive en nosotros. Eso es una gran maravilla del que ha creado el universo con su palabra. Está en nosotros. Él vive dentro de nosotros. Esta es la maravilla. Esto es lo que queremos darles a entender a ustedes, la diferencia que hay entre conocer y estar en Cristo. Porque hay mucha gente que conoce del Señor. Agarramos y salimos a un lugar público y preguntamos, ¿usted sabe quién es Jesús? Sí, es el Hijo de Dios. Pero eso no lo salva. Ese conocimiento no lo salva. Ese conocimiento no le da a la vida abundante que hay en Cristo Jesús. La vida abundante hay cuando uno está en Cristo. Amén. Así es. El Señor en el libro de Juan capítulo 17, la oración que le ora al Padre, le dice, Padre, le he dado a conocer tu nombre, dice en el capítulo 17, 26. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que en el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Dios mío, Señor. Amén. Es para entender esto que el príncipe de paz, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de volver, está dentro de nosotros. Él está obrando. Él es el que nos ayuda a evangelizar. Él es el que nos ayuda a hablar esta hermosa palabra. Amén. Él y tan solo Él. Esto no viene de intelecto humano. El intelecto humano siempre anda cuestionando las cosas de Dios. Por eso dice bien claro la palabra que el hombre animal no puede entender las cosas de Dios porque han de discernirse espiritualmente. Tiene que haber un entendimiento espiritual, no un entendimiento a nivel secular. Aún a personas de una inteligencia asombrosa se les pregunta algo espiritual y no tienen respuesta porque no están en Cristo. Tienen conocimiento de Cristo. A Elon Musk, a uno de los billonarios más grandes que hay hoy en día, yo miré esa entrevista que le hicieron. Él dice, sí conozco quién es Jesús y la obra que está haciendo, no me voy a interponer en la obra de Él. Sí, eso es un conocimiento superficial. Pero si el hombre estuviera en Cristo, diría, sí, yo voy a obrar, voy a ayudar en esa obra grande. Voy a ayudar a evangelizar. Voy a ser partícipe de eso porque sé quién es Él y sé quién soy yo en Él.
Aleluya, Amén. hermano. Por favor, hermano. Gloria al Señor. Es bien importante, ¿verdad?, notar esta, podríamos decir, pequeña frase, ¿verdad?, que dice estar en Cristo. O sea, porque a este tiempo casi podríamos decir que de toda la población mundial, tal vez podríamos decir que casi el 90%, 95% ya escuchó el Evangelio, ya escuchó de Cristo. Muchos han escuchado la palabra, el mensaje, Así es. pero no Así todos, es. pero no todos Amén. están en Cristo. Muchos han escuchado y simplemente dicen, sí, yo escuché, qué bien, qué bueno, pero yo sigo mi propia vida, sigo mi propio destino, yo tengo otras metas, tengo lo, ok, pero ya escucharon, pero no quiere decir que porque oyeron de Cristo ya ellos son salvos o que ya experimentaron el nuevo nacimiento, no. Entonces, Amén. quiero llevarte a la Biblia, donde Amén. dice, hermana, podríamos decir, las grandes bendiciones o beneficios que es estar en Cristo. Y para esto, hermano, dice en Efesios 1:4, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Dios, Padre, nos escogió en Cristo desde antes que de la fundación del mundo. ¿Cómo puede ser eso? Aleluya. ¿Verdad? Qué misterio. Muchos no creen en la predestinación, muchos, entonces, pero no vamos yendo por ese lado, estamos enfocando lo que es estar en Cristo. Entonces, aquí dice que Él nos escogió, ese es un gran privilegio, que el Señor, que el Dios Padre te haya escogido, que no pereciste en tal vez en tu niñez, tuviste tantas dificultades, enfermedades, amenazas de muerte, muchas cosas, pero es que ya el Señor te había escogido para que en estos tiempos nosotros diéramos testimonio, para que en estos tiempos finales nosotros prediquemos esta palabra, porque ahora estar en Cristo, tú mismo puedes notar ahí en la palabra lo que dice, que Él nos escogió en su soberana voluntad. Él nos escogió. Entonces, dice en Cristo Jesús, también dice que estar en Cristo Jesús es que fuimos también amados, amados por Él. La Aleluya. Biblia dice que en esto consiste el amor de Dios. Amén. No que nosotros le hayamos amado primero, sino que Él nos amó primero cuando nosotros estábamos en contra de Él, cuando nosotros estábamos lejos de Él, cuando nosotros nos perdíamos día con día en el pecado, cuando nos hablaban del Evangelio y nosotros éramos rebeldes, pero ya estábamos escogidos por Dios, Amén. solo que el Señor llegó a su tiempo y se reveló a nuestras vidas. Este es el privilegio maravilloso de que no estamos nosotros en Cristo porque yo escogí estar o escogí decir yo me voy a hacer cristiano, yo me voy a hacer cristiano. Ya me casé, es que no depende de ti, esto viene de parte de Dios, hermano, estar en Cristo. Yo me recuerdo y a veces me da risa, ¿verdad? En este tiempo me da risa, pero me acuerdo cuando yo estaba pues perdido. Seguramente pues le servíamos al diablo en el pecado, pero yo estaba sin el Señor. Pero me recuerdo que hace años atrás, tal vez contaba con 21 años, 22 años probable, me acuerdo que mi madre, que Dios me la bendiga, allá donde se encuentra mi madrecita, ella ya era cristiana. Y me acuerdo que un día, ¿verdad? Hasta se hizo risa eso, pero un día me dijo ella, mira hijo, me dijo, yo creo que vos serías un buen cristiano, fíjate, me dijo, no tenés vicios, no fumás, no haces esto, no haces lo otro. Y otro de mí decía, si supiera lo que yo hago a escondidas de ella. Pero como volvemos a que no es que depende de nosotros. Es el Señor que te trae a través de su Espíritu Santo. Y eso es lo lindo cuando uno está en Cristo. Hay una seguridad plena.
hay una seguridad y estar en Cristo. Dice el verso de Romanos, Romanos 8, 38. Te lo quiero leer, porque esto lo dijo un hombre que pasó tantas adversidades, pero mira sobre todo eso lo que dijo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, Aleluya. ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Aquel que ha tenido un encuentro personal con Cristo puede pasar. Pablo pasó todo esto, ¿verdad? Pasó momentos tan difíciles, lo que menciona aquí, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, nada me puede apartar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque Él me amó desde el principio. Y ese amor, Romanos 5:5 dice, fue derramado en nuestros corazones. Entonces, es importante hacer la gran diferencia, porque es gran diferencia. Hay quienes hoy dicen que están en Cristo, pero es una gran equivocación. Y voy a ser claro en eso. Hay quienes dicen que están en Cristo, pero están muy equivocados. ¿Por qué? Porque hablan de Cristo, se reúnen para cantar, imitando lo que realmente ellos no han experimentado. Y entonces muchos de ellos dicen que están en Cristo, pero no dejan la idolatría, no dejan sus tradiciones paganas, no dejan sus prácticas. Amén. Que son contrarios a la palabra de Dios. Por eso el verso con que empezamos hoy dice, el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Entonces es de dudar muchísimo cuando alguien dice que está en Cristo y sigue con su vida vieja, sigue con sus prácticas, sigue con sus tradiciones, sigue con sus idolatrías, siguen practicando todo eso. Probablemente tienes un conocimiento de Cristo, según tal vez el hombre, pero no según Dios. Amén. Porque cuando estamos en Cristo, todas las cosas son nuevas. Ahora, aunque nuestra naturaleza es la misma, pero algo sucedió en nuestro interior, en nuestro espíritu. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo nos vivificó, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso nacimos hoy. Hoy, por ejemplo, nosotros estamos prácticamente, nos dieron bien el espíritu. Hoy somos, ¿verdad?, de Cristo. Hoy Amén. Nosotros conocemos la cosa de Dios. Muchos allá están, allá afuera, que no han nacido de nuevo, tienen vida, sí. Respiran, sí, pero ellos están muertos en su espíritu, no los ha vivificado Cristo. Entonces, cuando Cristo hace esta obra en la persona, su naturaleza, su vida da un giro totalmente deja esa vida. Entonces vemos muchos ejemplos en la palabra de Dios, vemos ejemplos tremendos que cuando alguien experimenta esto, ¿verdad? Podemos hablar de personajes de la Biblia, por ejemplo, Zaqueo. Era un recaudador de impuestos y él robaba, era, hermano, cobrar los impuestos porque en ese tiempo el imperio romano era el que gobernaba, era la potencia mundial en ese tiempo. Y Zaqueo era un hombre que a su mismo pueblo le robaba, cobraba los impuestos, pero robaba. Entonces oyó que Jesús iba a pasar por donde él estaba, y dice que Zaqueo era de pequeña estatura, y dice que oyó que Jesús, y tanto era su deseo de ver, de estar o de experimentar, qué sé yo, de oír de Jesús, las multitudes seguían al Señor. Dice que se subió a un árbol y el Señor le dijo: Zaqueo, esta noche yo llego a tu casa. Y la Biblia relata y dice, estoy parafraseándote lo que dice la Biblia, dice que el Señor llegó a la casa de Zaqueo. Y la Biblia no relata que Jesús llegó, no dice la Biblia que Jesús le dijo: ajá, ladrón, sinvergüenza, le robas al pueblo, es tu misma gente y le robas, cobras 3 veces más el impuesto. No le dijo nada a Jesús. Solamente con la presencia de Jesús
Zaqueo dijo, Señor, le devolveré 4 veces más lo que le he robado a la gente. Entonces, ¿qué vemos acá? Cuando hay un encuentro personal con Cristo, nuestra vida da un giro completo. Entonces, eso es estar en Cristo. Por eso muchos dicen, yo estoy en Cristo, pero no se ve por ningún lado. La vida sigue la misma vida, sigue su misma manera de vivir, sigue bajo tradiciones de hombres, bajo mandamientos de hombres, sigue, no hay ninguna diferencia de la gente que no conoce a Dios. Por eso, a los que nos escuchan del otro lado, esto es para cristianos, para aquellos que han experimentado, para aquellos que nunca han Amén. experimentado. Este mensaje, esta palabra es para todos en general, Así es. pero es de vital importancia. Mi hermano Jorge. Así es, hermano, así es. Cuando hay un encuentro personal, el Espíritu de Dios viene y hace su morada en uno. Este es uno de los misterios más grandes que hay en las Escrituras del Nuevo Testamento. A veces cuando se habla de esto, el hombre inconverso a veces no entiende porque es un hombre animal. Al decir hombre animal no estoy insultando a nadie. Es un hombre que no puede entender porque no está en Cristo. Porque para llegar a conocer las maravillas de Dios, el Padre de todos los espíritus, tiene uno que estar en Cristo. Y es cuando Él nos sella con su Espíritu Santo. Nos sella con su Espíritu Santo y no hay poder existente que pueda movernos de esa posición. Fuimos sellados con las aras del Espíritu, dice la palabra de Dios. Entonces la gente que no conoce esta gran verdad todavía vive en una religión hecha por el hombre, en una religión que no lo está conduciendo o no la está conduciendo a ningún lugar, excepto tal vez a la perdición, porque no hay ese anhelo de estar en Cristo, de saber más. Muchas veces, tiene uno que abandonar una congregación donde no está siendo alimentado o alimentada espiritualmente. Se llena de rutinas, de programas seculares, de diversiones, de entretenimientos, y al final de cuentas no llegas a saber ni cuántos libros tiene la Biblia. Así es. Esa es la diferencia, pero el que está en Cristo tiene hambre de conocer. Tengo 2 hermanas en el extranjero que tienen hambre de conocer más. Cuando yo les hablo de las cosas de Dios, ponen atención porque tienen hambre. Porque es el Espíritu de Dios provocando esa hambre dentro de ellos. Están como dice la Escritura, están sellados con el Espíritu. Están sellados y entonces es por eso que existe esa hambre en un creyente de conocer más y más. Porque de la única forma que vamos a conocer la completa deidad del Padre es a través de Cristo. Por eso dijo bien claro esa Escritura, dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Así es, amén. Entonces uno tiene que venir al Padre a través de Él. Por eso es que la oración en Juan 17 dice, para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Porque dice, aquellos estén conmigo dentro de mí y yo dentro de ellos. Este es un misterio hermoso que me hace a mí, muchas veces cuando he leído Juan 17 me he puesto a gemir como un niño, porque siendo Él Dios, siendo Jesús Cristo Dios, está dentro de mí y en todo creyente. Porque toda criatura que está en Cristo Jesús es nueva creación. En otras palabras, Dios de todo lo que hayas hecho no te va a inculpar de pecado más. Cuando estés frente al tribunal de Dios, estarás sin culpa porque has vivido una vida en Cristo. Has sido una nueva creación. No has perdido la apariencia física, pero dentro de ti eres una nueva creación.
eres un ser que va a vivir eternamente. Nosotros los seres humanos tenemos principio, pero no tenemos fin. En cierto tiempo Dios nos creó espíritus y vinimos a tomar cuerpo. Nos mandó cuerpo, así como Jesús le fue preparado un cuerpo para manifestarse. Y a través de su manifestación cargó el pecado, toda la culpa en él. Y todos los que reconocemos, admitimos que hemos quebrantado sus leyes en el pasado, ahora estamos en Cristo. Esta es la parte más trágica que podemos hablar. Aquí el hermano me va a ayudar. Hay congregaciones que no se ve ni tan siquiera un solo milagro que debería haber, porque dice, estas señales seguirán a los que creen en mí. Dios mío, Señor, que creen en mí. Viven una vida, una rutina que viven por años viven. Ya les gusta el entretenimiento mejor, les gustan las festividades mejor, cambian cosas, cambian, etcétera. Las cosas de la Biblia las ponen a un lado. El que gobierna es el hombre con sus actitudes ahí y con sus sugerencias, pero la Biblia queda en segundo plano. No es así, no es así. Es por eso que afuera hay gente que está muriendo sin Cristo. Y nosotros que estamos en Cristo deberíamos hablar de que hay un Cristo vivo. Hay una frase que el hermano pastor usa mucho, dice, hay un precio que pagar. ¿Y sabes cuál es ese precio? Es la obediencia. Pero la obediencia nace de aquí adentro, cuando estás en Cristo, no superficialmente. No tienes conocimiento, sí sé quién es Jesús, sí ha muerto por mis pecados. No. Tienes que estar en Cristo para ser una nueva creación. Amén. Amén. Por favor, hermano. Gloria a Dios. Esa es algo que nosotros a veces hemos leído en la palabra de Dios y a veces, ¿verdad? Necesitamos que alguien nos las explique, que alguien nos enseñe, porque a veces la Biblia, la palabra de Dios, jamás, ¿verdad? Se puede comprender con la mente humana. Pero cuando nosotros tenemos esta relación con Dios, este nuevo nacimiento, Así ahora es. entendemos las Amén. Escrituras. Por ejemplo, el que está en Cristo, cuando recibe alguna, digamos, algo que nunca había escuchado, una revelación, no se escandaliza, simple y sencillamente está experimentando lo que es algo normal que va a recibir, porque ahora, estando en Cristo, va a comprender y entender las cosas. Amén. Pero hay gente que no está en Cristo y Amén. cuando se les da cierta palabra o cierta revelación que está escrita en la palabra o que ha recibido y que va conforme a la palabra, se escandalizan y entonces ahí nos damos cuenta de que voy a poner un ejemplo sobre esto, porque aún muchos seguidores del Señor lo seguían y eran sus discípulos y esto está fuerte, ¿verdad? Lo que voy a hacer notar acá, lo que Amén, dice la hermano. Biblia. Adelante. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. El Evangelio de Juan, capítulo 6, tiene como 80 versículos, parece, no estoy muy seguro, pero en Juan 6, por 68, 70, por ahí, dice la palabra del Señor. Dice de que Jesús les dijo a sus discípulos, les dijo, es necesario, es una palabra que ellos no la asimilaron. Les dijo, es necesario que coman mi cuerpo y beban mi sangre. Entonces dice la Biblia, si tienes una Biblia, búscalo ahí, Juan 6, parece que es versículo 66 o 68, por ahí está. 57. Amén.
Y dice que desde ese momento que Jesús expresó estas palabras, muchos de sus discípulos lo abandonaron y ya no le siguieron. Y ahí salió Pedro, le dijo: Señor, se están yendo. ¿Te quieres ir tú también, Pedro? ¿A dónde iré, Señor, si solo tú tienes palabra Aleluya. de vida eterna? Aleluya. Este es lo lindo de Sí, estar en amén. Cristo, que aunque a veces no entiendas en el momento la cosa, pero dices: Señor, tengo una realidad tuya en mí. Yo no me suelto de ti, no lo comprendo todo a cabalidad, pero yo sé que a su tiempo tú me lo vas a enseñar. Entonces dice la Biblia que muchos de esos discípulos ya no siguieron al Señor. Entonces, ¿qué pasó? Muchos de ellos, es como decía mi hermano, a veces hay gente que pasa escuchando o digamos congregado años, pero definitivamente, Amén. con todo el respeto que se merecen, definitivamente estuvo ahí, pero nunca aprendió, nunca creció, nunca se alimentó. Así es, Y entonces hermano. y a veces nos jactamos de decir: tengo 30 años de ser cristiano, de ser evangélico. Pero cuando se le pregunta, cuando se le dice: hermano, ¿me puedes explicar, si de verdad que ya tiene tantos años, hermano, me puedes explicar la segunda venida y lo que va a ser el rapto? ¿Cómo va a suceder eso? Hermano, yo no sé eso. Vaya y pregúntele al pastor. Son cosas Amén. que uno, el que ya tiene tanto tiempo el evangelio, lo puede explicar, porque ha recibido Así es. eso, por decir algo, porque hay muchas cosas que hablar, ¿verdad? Decir: hermano, ¿me Amén. podrías decir los libros poéticos de la Biblia? Hermano, yo no sé eso, no sé qué me está hablando. Hermano, ¿me puedes decir los libros históricos que hay en la Biblia? Ay, pues. Claro que sí. Pero Así es. entonces, ¿qué pasó? Perdió su tiempo. Entonces, a veces hay gente que se acomoda, cae en una religiosidad. Por eso, estar en Cristo, hay revelación continua, Así hay es. revelación, hay palabra, que no Amén. es que nosotros nos jactemos porque recibimos gran revelación. No, 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 no. Es algo que la Biblia dice, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Dios es un creador por excelencia. Así es. Dios está haciendo Así cosas es. nuevas, pero a veces el hombre está acostumbrado a caer en religiosidad, el hombre está acostumbrado a acomodarse con lo que sabe, ya con lo que sé está bien. Yo tuve prácticamente una mala experiencia. Hace unos años atrás, yo quería compartir unas verdades del Señor con alguien que digo que era cristiana, y cuando le compartí, le dije: mire, hermano, esto y esto, y le hablamos me dijo: a mí no me está hablando de eso. Me dijo: no me hable de eso. Digo: todas esas cosas, dijo, lo llevan a uno a la mentira. Dijo: yo lo único que sé, dijo, es que soy cristiana, esto es lo que quiero saber. Entonces dije yo: no se puede convivir o compartir con alguien así. Pablo llegó a la iglesia de Corintios y les dijo, Pablo les traía palabra sólida, pero yo veo que ustedes todavía son niños. Hay que seguirles dando lechita. Entonces, es bien importante esto, estar en Cristo, ¿verdad? Porque Así es. nosotros podemos entender, podemos comprender, aún podemos, esto es bien importante, estar en Cristo uno puede estar dentro, o sea, profundizarse en Cristo, uno puede hasta saber, oiga lo que le voy a decir, hasta los gustos, ¿verdad? Lo que le gusta al Señor. Mi Amén. ejemplo de esto es Amén. David. Dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Así es. Conoció tanto al Señor que él sabía. Entonces, nosotros cuando estamos en Cristo podemos hasta, hermano, a notar cuando el Señor está agradado de nosotros o cuando está molesto con nosotros. Dice la Biblia, y lo dijo el Padre, dijo: este es mi Hijo amado, en el cual mi alma se complace, porque siempre hace lo que yo le digo. Entonces, cuando estamos en Cristo, hermano, nos damos cuenta que Amén. cómo debemos agradar a Dios.
No necesitamos que venga alguien y todavía nos diga, hermano, ¿será pecado que yo me ponga a fumar? Por favor, hermano, si ya tiene usted 15, 20 años en el evangelio, hermano, ¿será pecado que yo, hacen preguntas, ¿verdad? Que uno dice, pero es que quieren que la Biblia literalmente les diga, no fumarás, Así es, ¿verdad? hermano. Así me dijeron hace unas semanas atrás, alguien me dijo, me lo dijo así, y es una persona que supuestamente conoce el Evangelio, y además me dijo, si me da la oportunidad, yo voy a predicar a tu iglesia. ¿Y sabe qué me dijo? Le dije, pero mira, le dije, ¿y tu vida cómo está? No, pues sigo, que seguía en el vicio. A mí la Biblia no me dice, dice un verso, muéstrame donde me dice que no fume. Entonces digo yo, ¿para qué voy a perder mi tiempo con alguien que está así? Nomás quiere contender. Porque el que tiene el Espíritu de Dios, hermano, lo redarguye de pecado, lo compunge de Así pecado. es, hermano, No así necesita que es, le estén diciendo, pero es así importante es es. estar en Cristo. Entonces, te leo acá también lo que dice estar en Cristo, hermano. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aleluya. Fuimos hechos justicia de Dios en quién? En él, en En Cristo. Él, aleluya. Por eso que el Padre cuando pecamos o el hermano ve el pecado, no nos ve a nosotros, ve a Cristo. Ve al que dio su vida, ve al que extendió sus manos en la cruz del Calvario. A Él ve. Entonces, por eso es importante que tú y yo nos demos cuenta que ha sido perdonado, que hemos sido perdonados. Que hermano, el Señor cuando nos perdona, dice que ya no se acuerda más de nuestros pecados. Pero es importante entender, estar en Cristo en todo momento, donde quiera que tú te muevas, donde quiera que vayas, yo estoy en Cristo, ¿verdad? Donde quiera que Así vas, es. tú y yo vamos a hacer lo que dice el Señor. Mi hermano Jorge. Amén, hermano. En la carta, en la segunda carta de los Corintios, en el verso 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, Amén. por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Qué tristeza que hay hermanos y hermanas que están tanto tiempo en una congregación y no entienden lo que es estar en Cristo y que son una nueva criatura. Y el libro de Hebreos habla bien claro, dice, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, pasamos a la perfección. Y de la única manera que vas a dejar los rudimentos, las primeras cosas que aprendiste, es cuando un hijo de Dios está en Cristo. Ojalá que muchos entiendan esto que estamos tratando de decir, ¿no? Entre la diferencia de conocer superficialmente a Cristo y estar en Cristo. Porque como algo que sorprendió que usted dijo, hermano, es que hay gente que no sabe ni siquiera discernir entre la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento. Así es. Y de la única forma que uno puede entender es cuando uno está en Cristo. Esa escritura a mí me ha despojado toda clase de dudas, ha despojado las dudas de que yo todavía cargue las maldiciones de mis antepasados, porque si no iría eso en contra de la escritura que dice, he aquí los que están en Cristo Jesús son una nueva creación. Nada de mi pasado todavía viene conmigo. He aquí todas las cosas, Dios me las hizo nuevas. Ahora mi hablar, mi manera de comportarme, las borracheras, las orgías y todas las cosas que ofendían a Dios con mi vida, ya no son parte de mi vida. Ahora soy una nueva creación.
porque he entendido lo que es estar en Cristo. Ahora puedo hablar con denuedo la palabra de Dios. Ahora puedo expresarme por la palabra de Dios. Yo no cursé un curso completo de secundaria, pero aquí, gracias a Dios, la palabra de Dios me instruye, me habla y me enseña cómo predicar, hermano. Amén. Por favor, hermano William. Y ya para terminar, vamos a orar, mi hermano va a orar. Aleluya. Solamente para cerrar ¿verdad? Este tiempo, es algo bien importante también esto, ¿verdad? Rapidito, muchos, ¿verdad? Teólogos se pelean y unos dicen que la iglesia va a pasar la gran tribulación, otros dicen de que la iglesia va a ser arrebatada después de la gran tribulación, pero enfocándonos aquí, hablando en Cristo, la que se va a casar con Cristo, ¿verdad? Quiero que escuchen bien esto, ¿verdad? Cristo no viene a casarse con la iglesia. Él viene a casarse con la novia. La novia sale de la iglesia. Así es. La hermano. novia sale de la iglesia. Amén. Y como está en Cristo, va a ser protegida. Amén. Como está en Bueno. Cristo, va a ser protegida y no va a pasar la gran tribulación. Pasará una pretribulación, pero no la gran tribulación. Entonces, el que está en Cristo está seguro que va a partir con él, el que está en Cristo, porque muchos hoy, ¿verdad? Tienen nombre de cristianos. Hoy muchos tienen nombre de una iglesia, ¿verdad? De tal o que sé yo, nombre. Otros hasta se jactan del nombre de la iglesia, del ministerio. Pero aquí el que debe ser glorificado es Cristo. Amén, hermano. El que debe ser glorificado Dios. es Cristo. Amén. Y si tú estás en Cristo, estás seguro Así es. que si Él viene en esta noche o la hora que Él disponga, estás seguro que te vas a ir con Él. Pero si solamente conoces de Cristo, ¿verdad? Has oído, porque hay gente que dice, qué tremendo mensaje, qué tremenda predicación, pero solo se queda en palabras. Así es. Porque no hay hechos, no hay vida práctica. Entonces vuelvo y repito, entonces la novia va a salir de la iglesia. Así La es. novia va a salir de la iglesia y en ese nos podemos meter mucho más, ¿verdad? ¿Dónde estaba Eva? ¿Dónde estaba Eva? ¿De dónde sacaron a Eva? La costilla de Adán. ¿Dónde estaba? Adentro. Estaba en Adán. Aleluya. Estaba adentro. Adentro. Entonces, así la novia también. Por eso es algo bien importante entender esto, porque muchos dicen, yo me voy a ir con el Señor, yo me voy a ir. Tienes que estar seguro si estamos en Cristo. Así es. Pueda que conozcas de Cristo, has oído, Amén. pero no estás haciendo las obras o la voluntad de Él. Es importante, hay mucho que hablar sobre esto, el tiempo nos ha avanzado, pero hay muchas cosas, apenas quedamos tal vez como a la mitad del tema, pero dejo el tiempo para mi hermano Jorge, Así es. para Aleluya. aquel que no ha conocido de Cristo, hoy puede recibir, aquel hermano que recibe esta palabra o te has alejado. Hacemos una oración, mi hermano, y ponemos delante de Dios a las Amén, almas. hermano. Tú que no conoces tal vez en la sencilla profundidad de lo que es estar en Cristo, pídele al Señor. Dile, Señor, yo quiero estar en ti y tú en mí. Amén. Dile. Ahora, el que no conoce estas maravillas, es bien simple. Humíllate delante de Dios. Pídele perdón por la vida que llevaste. Puede que seas el mejor padre, puede que seas el mejor esposo, pero sin Cristo eres nadie, nadie. Y voy a orar por todos aquellos que nos oyen. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo, Señor, en el nombre de Jesús. ten misericordia, Señor, de todos los que nos oyen, Dios mío. Amén, Señor. Que todos aquellos hermanos, Dios mío, que han estado por mucho tiempo en las congregaciones sentados, En el Señor, nombre de oyendo, Jesús. no han tenido esta revelación de lo que es estar en tu Hijo Sí, es, y Padre. tu Hijo en ellos, Señor. Te ruego pues por aquellos, Señor, el para que les nombre de abra su Jesús. entendimiento espiritual. Sí, Señor. Y aquellos que no conocen al Cristo glorioso, al que murió por los pecados Sí, de la Señor. humanidad, Así es. y el que derramó su sangre, Señor, sobre todo pecado, sobre Amén. toda iniquidad.
Te invito que vengas a la cruz del En Calvario el porque nombre de todavía Cristo hay Jesús. Sí, lugar en la Señor, cruz toca del las Calvario. vidas. Te pido que Toca los vengas porque corazones, oh Dios. se acortan los tiempos. Así es, Si hay Padre. algo que a mí me aterra es lo que dice una escritura y el Señor dijo, los últimos serán primeros y los Así primeros es, serán Padre. últimos. Hay mucha gente que se está deslizando por falta de instrucción, Padre, de tu En el nombre palabra. de Jesús, Padre Pero Santo. nosotros, Señor, vamos a hacer tu obra porque estamos en Cristo. Así es, Padre. Gracias, Amén. Padre. Bendecimos a los que nos Sí, oyen. Señor, toca sus Bendecimos a los vidas. que han de venir a conocer tu evangelio, Señor, Señor. amado, en el nombre de Gracias en Jesús. el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerda que somos la Señor. Iglesia de Cristo, Peña de Oreb, Amén. Ministerio de Benecer, en el Valle del Antilo, pues estamos en la ciudad de Palmdale, en el 3166 Palmdale Boulevard, en el Suite 120. Amén. Somos Así es. una iglesia pues que servimos al Señor. Y Amén. que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, una petición o que oremos por ti, aparecen dos números de teléfono ahí. Así Que Dios es. les bendiga grandemente a todos. Amén. Bendiciones. Amén. Aleluya.